Hola a todos, me llamo Fran Serrano y en este vídeo vamos a ver varias cosas referentes a la carga de módulos y los module loaders en JavaScript, de manera que podamos, por un lado, dividir nuestro código y hacer un split entre funcionalidades, de manera que podamos también mantener dichos ficheros, o sea, dichas funcionalidades en ficheros separados. Y también vamos a ver la problemática de la utilización de librerías externas a través de NPM, pero de cara a poder utilizarlas en el navegador web. En este caso lo que he creado es un proyecto JavaScript con muy poquita cosa, donde tenemos un index.html, como siempre. Simplemente tengo aquí una vinculación al fichero JavaScript principal de nuestro proyecto, que lo he dejado en assets.js main.js. En este main.js, de momento, lo único que tengo es que cuando se cargue el DOM, genero un header title, que es un h3, un elemento h3, y a este header title le pongo simplemente un texto y lo añado al body. El resultado de esto es lo que vemos aquí, es This is a module loading test project, y aquí tenemos el código. En este caso yo, por ejemplo, podría empezar a utilizar funciones en mi fichero. Por ejemplo, podría querer sumar dos números y añadirlos, por ejemplo, al texto. Vamos a partir de un caso muy simple. Es decir, quiero sumar dos sumandos y aquí cambiar el texto de manera que diga algo como que el resultado de la suma es lo que yo tengo ahí. Entonces yo podría decidir hacer una función que recibiera un sumando, un segundo sumando, y esa función simplemente devolviera sumando 1 más sumando 2. Es bastante trivial, pero sirve las veces para hacer el ejemplo que queremos. Por ejemplo, podría dedicarme también a tener otra función que los restara. En este caso, perdón, sería otra función. O sea que podría utilizar value. El caso es que ahora mismo no es la parte importante de esto. Acordémonos de determinar en punto y coma también las asignaciones de funciones a elementos. Lo que hacemos aquí es return y ahora subtract 2. Supongamos que le quito a subtract 2 subtract 1. Subtract 1. Entonces aquí nos vemos en un proyecto en el que yo lo que voy a hacer es cambiar esto por the result is, y aquí puedo concatenar lo que me venga de sum y, por ejemplo, 2,3. ¿De acuerdo? Esto lo podemos convertir en una template string, así es un poco más legible. Pues el resultado es este. Si yo ahora esto lo refresco, bueno, the result is 5. Entonces podemos vernos en un punto en el que empezamos a implementar funciones. En este caso nos damos cuenta que se trata de funciones matemáticas. Y digo, bueno, yo, ¿qué tiene que ver la generación del DOM o la manipulación del DOM? No tiene nada que ver con mis funciones matemáticas. Y yo decido coger estas funciones y llevármelas a un nuevo fichero JS que se llame, por ejemplo, math.js. Este math.js es un fichero en el que yo quiero mantener estas funciones para poder, por un lado, separar código y, por otro lado, mejorar el trabajo en Git de manera que yo pueda estar trabajando con Math.js y otro compañero con Main.js y no tengamos ningún conflicto de mezclas cuando subamos todos los cambios. En este caso, claro, yo sigo queriendo utilizar SAM dentro del Main.js, con lo cual yo de alguna manera tengo que poder traerme esto. ¿Vale? Entonces aquí es donde vamos a ver el problema y vamos a ver un poco de teoría para ver de qué manera podemos nosotros generar lo que podemos llamar librerías JavaScript que podamos reutilizar no solo en este proyecto, sino tenerla disponible y poder utilizarla en multitud de proyectos.
Esto podría traducirse a una librería que no fuera una suma y una resta, sino que fuera una librería, por ejemplo, de cálculo sísmico o matemático muy avanzado, de manera que esta librería la podrían mantener incluso gente muy enfocada al área matemática, mientras que otra gente que es front-end developer, que no tiene nada que ver con esa disciplina, pues bueno, se dedica más a maquetar y desarrollar todo lo que es la solución web. Mientras que esta persona del Math.js tiene que saber JavaScript, está claro, pero puede no tener que saber absolutamente nada de maquetación ni de frontend. ¿De acuerdo? Puede ser una persona muy dedicada, por ejemplo, al backend que se venga a nuestro proyecto. Entonces, lo primero es de saber qué es un módulo JavaScript. Un módulo JavaScript es una pieza de código reutilizable que encapsula detalles de implementación y expone una API pública de manera que pueda ser fácilmente cargado por otra pieza de código. Es decir, un trozo de código JavaScript que otra gente pueda utilizar a través de una API. La API, en nuestro caso, vamos a definirla con nuestros nombres de funciones. El código reutilizable es tal cual el que tenemos sin ningún tipo de cambios. Es decir, nosotros queremos que esto sea exportable e importable desde otro sitio. Entonces, módulos se pueden definir de diferente manera y tienen diferentes formatos. Desde hace muchos años se trabaja con el Asynchronous Module Format, ¿vale? Que son módulos en los que definimos nuestras funciones y lo que exportamos a través de define. Esto viene un poquito bueno, no sería en decadencia, pero se viene a utilizar cada vez menos porque se ha ido utilizando muchísimo más el formato de CommonJS. CommonJS es un formato en el que habréis visto algunas veces por ahí, en el que se utiliza la palabra reservada require y a la hora de importar y a la hora de exportar utilicemos una palabra reservada y una funcionalidad que se llama la exportación de módulos. Entonces, nosotros lo único que queremos con esto, y para simplificar, es que este módulo nuestro JavaScript queremos poder importarlo en este fichero main.js. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver cómo... Bueno, Universal Module Format es el formato que se ha utilizado en, por ejemplo, Angular en la versión 1. ¿Vale? Pero eso se ha dejado un poco de lado y se ha vuelto a otros formatos como CommonJS o el formato más novedoso que tenemos en ECMAScript 6 desde 2015, que es con las palabras reservadas import y export. ¿Vale? Lo primero es saber qué es un module loader. ¿Vale? Un module loader es una pieza de código que se encarga de interpretar y cargar un módulo escrito en un formato determinado. ¿Vale? Un module loader lo que se lanza es en tiempo de ejecución. ¿Vale? Y como por ejemplo, tenemos algo que habréis oído alguna vez por ahí que se llama Require.js. ¿Vale? Require.js es una librería que se encarga de, en tiempo de ejecución, cargar unas librerías o unos módulos de JavaScript dentro de otros para que se puedan utilizar. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el concepto de Module Bundler. El Module Bundler es una pieza que se encarga de empaquetar el código en un llamado bundle, lo que llamamos un bundle JavaScript, que es un entregable ya de nuestra aplicación. ¿Vale? Y este no corre en tiempo de ejecución, sino que corre en tiempo de construcción. Es decir, llegado un momento, nosotros tenemos todo nuestro código y lo que hacemos es empaquetar nuestro código de manera que el navegador lo pueda entender. El navegador, tened en cuenta que lo único que hace es coger JavaScript y interpretarlo y ejecutarlo. De manera que puede encontrarse instrucciones que no entienda. Ahora veremos un ejemplo muy significativo. Ejemplos de bundles, por ejemplo, son Browserify o, más recientemente y mucho más potente, Webpack. Nosotros hoy lo que vamos a ver es, sobre todo, Browserify para entender el concepto y ya cuando lleguemos a partes más avanzadas con frameworks, veremos la parte de Webpack. Pero Webpack se entiende perfectamente si has trabajado con Browserify. Vale, entonces vamos a plantear un problema, que es el que estábamos ahora ya trabajando, en el que, bueno, que tenemos que ser capaces de, por un lado, traernos librerías propias, como por ejemplo esta que hemos generado aquí, y por otro lado, poder trabajar con librerías externas que nos descarguemos a través de NPM. ¿Vale? El principal objetivo de poder trabajar con librerías propias es poder también separar los ficheros en diferentes ficheros JavaScript de código fuente. Vale, vamos a verlo sobre todo en este vídeo con el formato CommonJS. Entonces,
nosotros tenemos ya la librería matemática creada y lo primero que tenemos que hacer es definir qué queremos exportar de esta librería matemática. Para ello lo que hacemos es, como hemos visto antes en la diapositiva, utilizar module exports, ¿de acuerdo? Y con esto lo que hacemos es decirle qué queremos exportar. Entonces, esto le decimos igual a, y aquí definimos, por ejemplo, un objeto. Y este objeto lo que vamos a hacer es exportarlo con, por ejemplo, las dos funcionalidades que tenemos. Quiero exportar tanto sum como subtract. Y tan simple como esto, nosotros, si ahora venimos al main.js, veremos que aquí podemos utilizar sum y si hacemos alt intro, veremos que nos da opciones, ¿vale?, para traernos la función sum desde require math. Es decir, nos deja traernos la función sum únicamente de un objeto que tenemos definido en maths como el módulo exports. De esta manera, con esto tan simple, nosotros ya podemos utilizar esta función en nuestra aplicación. Si quisiéramos traernos sum y subtract, podemos traernoslo de la siguiente manera. Si nosotros, por ejemplo, ahora nos queda gris porque en realidad no estamos utilizando la función, ¿vale?, en nuestro código. Pero si quisiéramos, por ejemplo, solo exportar o solo hacer público la función de suma, pues aquí no tenemos más que no exportarla en nuestro módulo. De manera que yo aquí ya no podría utilizar la función subtract aquí. Entonces, ¿qué más tenemos que ver aquí? Bueno, pues aquí tenemos que ver que si intentamos lanzar este proyecto, es decir, si me vengo al JavaScript, intento refrescarlo, vamos a tener un error. Y este error es básicamente que require no es algo que el navegador entiende. ¿De acuerdo? Este require el navegador no lo entiende. Porque el navegador solo entiende código JavaScript que puede interpretar y ejecutar. Y require no es una de esas funciones que puede interpretar y ejecutar. No la tiene definida en ningún sitio. Entonces, cuando hablábamos del module bundler, del module loader, con por ejemplo require.js, lo que se encarga es de, añadiendo la librería de require.js al navegador, que nuestro navegador sea capaz de ir al código que tenemos vinculado aquí y si encuentra un require, como es el caso, automáticamente require.js se encarga de traducir este require math a el resultado de irse a math, coger esto y traerlo directamente a nuestro código fuente aquí, de manera que lo tengamos disponible en tiempo de ejecución. El problema que tiene esto, por supuesto, es una penalización de rendimiento bastante grande, sobre todo si se trabaja con bastantes librerías y bastantes importaciones de módulos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro proyecto siga funcionando utilizando librerías externas? Pues es bastante sencillo en realidad. Nosotros lo que hacemos es utilizar un empaquetador, en este caso vamos a utilizar Browserify, para que pase por nuestros ficheros JavaScript y en cuanto encuentre requires, haga lo necesario para que el resultado sea un único fichero JavaScript, que llamaremos bundle, que podamos utilizar en nuestro index.html y que no contenga ningún require, sino que contenga directamente código JavaScript. Entonces, si vamos a la página de Browserify, veremos que para instalarlo es tan simple como utilizar npm. npm aquí lo que nos permite es utilizar a nivel global una instalación de una herramienta de consola. Si nosotros ahora cogemos esto, venimos al terminal, aseguro que estoy en mi proyecto y instalamos Browserify a nivel global, lo tendremos disponible en la consola y yo ahora, para utilizar Browserify es muy sencillo. Lo único que me dice es que tengo que utilizar Browserify con dos parámetros. Uno, que es el fichero
principal de mi proyecto en el que se hace el primer require a otro, es decir, dónde empieza la cadena de importación, y un segundo parámetro con el -o, que es de output, en el que le digo qué fichero voy a generar con todo ese código JavaScript. Entonces vamos a verlo. Si estoy en PWL, aquí no tengo el main, con lo cual me voy a ir al directorio del main. Aquí podría decirle lo siguiente. Browserify main.js -o bundle.js. Simplemente con esto veremos que nos ha generado un fichero bundle.js que es todo nuestro código. Es verdad que ya hace ciertas cosas con funciones autoejecutables y demás para arreglárselas de manera que nuestro código quede exportado y todo metido en un mismo fichero JavaScript. Vemos que aquí tenemos cosas que hemos desarrollado nosotros y tenemos nuestro código de manipulación del DOM y de alguna manera ha podido arreglárselas para insertar todo el código que nosotros hacemos, del que hacemos require, que es el que tenemos en Math, dentro de nuestro bundle. Si yo ahora vuelvo a mi proyecto y lo voy a refrescar, veremos que seguimos teniendo esto. ¿Por qué? Porque básicamente no he cambiado el index.html y no he referenciado el bundle en vez de mi main.js. Si hago esto y venimos aquí, veremos que ya vuelve a funcionar absolutamente todo. ¿Vale? De la misma manera que hemos hecho esto, nosotros, por ejemplo, podríamos instalar una librería. Voy a ir a donde tengo el package.json. Si no lo tengo que crear. Acordaos que para poder utilizar npm lo mejor es siempre utilizar un npm init primero. En este caso no voy a pararme a meter información. Yes, y ya tengo mi package.json. Entonces, este package.json no tengo ninguna parte de dependencias todavía porque no he instalado ninguna librería. Voy a hacer una instalación de la librería Lodash-Merge. Ya la tengo instalada y ahora aquí me habrá aparecido una carpeta Node Modules en la que tengo una carpeta Lodash-Merge. Bien, con esto ya además me ha metido una sección de dependencias en las que me dice que necesito la versión Lodash-Merge, la 4.6.2, y con capacidad de subir a la 5 sin problemas. Entonces yo ahora quiero utilizar Lodash-Merge. ¿Para qué me puede servir Lodash-Merge? Pues, por ejemplo, para hacer algo que normalmente sería bastante más difícil. Si yo tengo, por ejemplo, un objeto que tenga como propiedades name, Fran, surname, Serrano, y tengo otro objeto, por ejemplo, ageData, que es igual a un objeto que tengo, por ejemplo, age45, ¿vale? Yo quiero, por ejemplo, hacer un merge de estos dos objetos dentro de un solo objeto. Bueno, pues esto parece trivial, pero no sería tanto. Yo tendría que básicamente recorrer las propiedades del objeto, el nivel de prototipo, y ver qué propiedades existen en uno, en otro, y si existen, sobreescribir el valor, y si no existen, añadirlas como una nueva propiedad al objeto. ¿Vale? Pues bueno, esto es algo que con Lodash-Merge, por ejemplo, lo tenemos muy fácil. Entonces, si yo ahora me traigo require Lodash-Merge. Digamos que el IDE ya nos ayuda a traernos todo lo que necesitamos. Vale, aquí un punto importante. Aquí vemos que hay una ruta relativa para el Math, que es mi librería de matemáticas, pero en cambio no indica ninguna ruta relativa para Lodash-Merge. ¿Por qué? Esto es porque hemos inicializado el proyecto con npm. npm ya sabe que todo lo que se instale va a estar en Node Modules, y entonces si nosotros no indicamos ninguna ruta, le estamos diciendo que esto lo tiene como carpeta en Node Modules. ¿Vale? Y así una convención
cualquier módulo NPM, de manera que sea capaz de encontrar todo el código fuente de lo que necesita. Entonces, yo aquí, por ejemplo, merge data es igual a lodash.merge y le voy a pasar los dos objetos, persona, agedata. ¿Vale? Si yo aquí, por ejemplo, hago un console log de json.stringify merge data, veremos que si yo esto bueno, también incluso puedo hacerlo metiéndolo en el DOM, pero bueno, ahora mismo la verdad es que no lo necesitamos. Aquí tengo líneas en blanco que no necesito. Y lo que hago ahora mismo es refrescar. Ahora voy a refrescar y veremos que no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada, ¿por qué? Porque yo no he vuelto a hacer el bundle. Es decir, yo tendría que venirme aquí y decirle que genere. También puedo indicarle el directorio a través de la ruta. A ver, me ha dado un error aquí. Creo que es que no estoy en el sitio correcto. Vamos a ver qué tiene aquí. Bueno, vamos a ir un momento en... Vale, ahora genero otra vez el bundle. Y este bundle actualizado ya debería tener también incluso temas de lodash merge, como vemos aquí. Si yo ahora vengo otra vez aquí, veré en la consola lodash merge in otra function, ¿vale? En este caso, lo que hacemos es, en el main es que me he traído esto de alguna manera mal desde... A ver, un segundito. A ver, un segundito. Voy a lanzar otra vez el Browserify. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Realmente lodash merge es una función directamente, con lo cual me traigo la función aquí. Entonces, al utilizar aquí la función, no tengo que hacer punto nada, sino que eso es la función en sí misma. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, aquí tenemos la funcionalidad y algo tan complicado en realidad como hacer un merge de esos objetos, lo he conseguido utilizando una librería externa y con una simple instrucción. ¿Vale? Me ha mezclado un objeto con la propiedad name, la propiedad sharname y la propiedad age sin ningún problema. Pues esto es el objetivo principal de este vídeo, ver realmente cómo podemos trabajar con librerías externas, trayéndolas a nuestro proyecto y cómo podemos también hacer un split o una separación de nuestro código fuente en diferentes ficheros para no mantener toda la funcionalidad en un único fichero. Como hemos visto, esto tiene su pequeño problema y es que, por un lado, a la hora de depurar lo tendríamos más complicado porque aquí el código fuente que se nos ha generado en el bundle es mucho código fuente que no es nuestro. Es decir, para ver nuestro código fuente tendríamos que buscarlo aquí. Por ejemplo, si busco substract lo encontraré, pero bueno, tendría que venirme aquí a depurar, a la línea 2010. Y por otro lado, lo que hemos visto es que con Browserify tenemos que estar continuamente haciendo una ejecución del mismo para que nos genere el bundle con los cambios que generamos. Con lo cual, cada vez que cambiemos algo, tenemos que hacer lanzar Browserify. ¿Vale? Veremos que con otras herramientas como Webpack esto no ocurre, es muchísimo más simple y está muy automatizado. Pero lo importante aquí es que se entienda el concepto de cómo importar librerías y utilizar código fuente en módulos. ¿Vale? Recordemos, esto lo acabo de construir como un módulo JavaScript propio.
y ya podría utilizarlo yo o podría utilizarlo cualquier compañero que utilizara Require.js o Common.js en su proyecto. Por último, comentar que lo que haríamos para trabajar, por ejemplo, con una librería como Lodash, si lo que queremos es estar trabajando y viendo los cambios en el navegador continuamente sin tener que utilizar Browserify, lo que haríamos sería básicamente comentar estas líneas de código de require. En este caso esta no, bueno, porque no podríamos, porque la utilizo aquí, ¿vale? Pero si trabajáramos solo con Lodash, lo que haríamos sería venirnos al index.html y aquí, antes de nuestro main.js, lo que haríamos es vincular Lodash desde algún CDN, es decir, desde algún servidor de esa librería a nivel de vinculación web. ¿Vale? Para eso, por ejemplo, en JSDeliver podemos buscar la librería que nosotros queramos y, por ejemplo, si aquí buscamos Lodash, podríamos venirnos aquí y aquí nos dice la URL que necesitamos para poder utilizarlo. ¿Vale? Entonces utilizaríamos la URL aquí y estaríamos desarrollando hasta que necesitáramos empaquetar. En el momento que necesitáramos empaquetar, lo que haríamos sería quitar estos links a los CDNs y empaquetar con Browserify en el último momento, justo antes de la entrega. Bueno, espero que haya quedado claro y si hay cualquier duda, mi correo lo sabéis, es fjserrano@florida-uni.es.